Es como un poco extraño siempre, esta espera primera, donde estamos aquí esperando que vayan apareciendo sus presencias. Y es raro, porque uno está aquí diciendo, ¿qué hago? ¿Cara de bobo? ¿De espera? Bueno, oigan, bien hallados, bien halladas, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Saludos, muchas bendiciones para todos, para todas. Saludo a los de México, por supuesto. Ahí está Maru Tercero. Usted siempre fiel. Le voy a dar el título de leal, mujer leal, que siempre está ahí. No falta nunca en los live que hacemos sobre las claves del autoconocimiento. Saben que son una serie de claves que en su momento me parecieron que era interesante que ante el desarrollo que está teniendo en todo el mundo el tema del autoconocimiento, era importante dejar algunas pistillas sobre sus orígenes. Ah, pues claro, tú también me sigues, claro. Ale Ramírez también. No tengamos disgustos, no tengamos conflictos de lealtades. No, gracias a todos por estar ahí. Yo contentísimo. Les decía eso, que quise dejar algunas constancias sobre los orígenes, el sentido, el objetivo, el significado del autoconocimiento, y luego he ido añadiendo poco a poco diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra vida y que tienen que ver también en cómo nos organizamos, precisamente cómo encarar mejor esta capacidad de ser autoconscientes de nosotras y de nosotros mismos, y de este modo poder enfocarnos de una manera más realista y más clara, sobre todo clara, que haya claridad en nuestras vidas a través del aumento de nuestra autoconciencia, y que de este modo sepamos andar un poco más guiados por la vida. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece también muy interesante, de modo que voy saludando a los que van entrando. Hola Neus, hola Àngels Bernet, ¿cómo estás? ¿Cómo va la feina? Bueno, ahí estamos llegando poco a poquito. Pero voy a... Oye, Josep, ¿cuánto tiempo sin verte? Saludos, Josep, ¿cómo estás? Bueno, pues hoy el tema me parece muy interesante y muy necesario dentro del campo del autoconocimiento, y que parte... Oye, estoy un poco tocado del cuello, ¿eh? Como se nota que llevo mucha tralla de hablar, muchas horas de terapia, mucha radio, muchas grabaciones, y wow, esto pasa facturita. Bien, hay un fenómeno que a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, y es el siguiente. Viene una persona a la consulta, o los cursos también puede ser, y cuando hablan sobre sus problemas, aquellas cosas que ahora en este momento pues les son más importantes o tienen dificultades, cuando habla en general sobre sí misma, se describe, al menos tal como yo las conozco, se describe mucho haciendo referencia a su pasado. Y cuando yo intento entonces ahondar en el problema, me suelen decir, no, pero esto ya lo resolví. No, pero ya estoy trabajando en ello. Ah, no, pero esto ahora ya no me pasa. Ah, vale, me alegro muchísimo por ti. Pero entonces, ¿por qué en tu discurso has vuelto a contar las mismas cosas? ¿Cómo es posible que, en lugar de referirte a ti desde lo que hoy eres, lo que hoy vives, lo que hoy te está sucediendo, lo que ya has incorporado a tu vida, lo que ya tienes claro, lo que ya sabes, en lugar de eso, vuelves a los discursos antiguos, vuelves a las mismas problemáticas, te repites más que el ajo, como decimos por aquí? ¿Pero cómo es posible eso? Si resulta que luego, cuando ya rascamos un poquito, me estás diciendo que no, que eso ya está resuelto, no, pero ahora ya no me sucede. Pero entonces, ¿por qué lo hablas en pasado? O sea, ¿por qué no estás hablando ya en presente y lo estás hablando como una cosa ya resuelta? Eso me ha llamado poderosamente la atención. Entonces, ahí, intentando explorar un poquito el por qué pasan esas cosas, me ha venido a la memoria una idea que creo que es necesaria.
en el autoconocimiento, que es la idea de la actualización. ¿Cómo nos actualizamos? ¿Somos realmente capaces de actualizar nuestra vida? ¿Qué significa actualizarse? Porque como he puesto de titular, aunque es un poco escandaloso, o un poco exagerado, más que escandaloso, es un poco dramático. Actualizarse o morir. Bueno, nadie se va a morir y nadie se muere por no actualizarse. Pero sí es cierto que le empiezan a pasar cosas que sobre todo son repeticiones continuas de la misma historia. Entonces, cuando una persona está en la repetición, cuando a una persona le siguen pasando las mismas cosas, cuando pasan los años y una persona sigue exactamente casi igual que lo que decía hace tiempo atrás, con los mismos problemas, etcétera, etcétera, significa que esa persona no se ha actualizado. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que actualizar, si es que realmente estamos ya en otra dimensión, si es que realmente ya hemos resuelto ciertas problemáticas en nuestra vida, si ya estamos en otro lugar, lo primero que deberíamos ya poder cambiar es el lenguaje. Pero el lenguaje nos traiciona. El lenguaje nos lleva de nuevo al relato. Y es el relato de la historia de siempre, a la que podríamos llamar perfectamente la historia interminable. Como la película, como el musical. Entonces, efectivamente, ¿cómo conseguir actualizar a partir incluso ya del propio lenguaje que utilizamos, de modo que hablemos en presente, de modo que hablemos del ahora y en todo caso que hablemos proyectándonos hacia adelante, hacia el futuro, pero que no repitamos, porque fíjense, al final lo que invocamos, que significa lo ponemos en boca, es lo que acaba construyendo nuestra propia realidad. Por lo tanto, tengo que ser muy cauto, escucharme muy bien a la hora de atender cómo narro mi experiencia, cómo narro mi vida, cómo narro lo que me ocurre, para no caer en la repetición, para no volver al asunto de siempre. Porque entonces la sensación que uno tiene cuando escucha es que tu vida no ha cambiado. Es que estás en eso que los técnicos, los científicos llaman la entropía. Estoy encerrado en un circuito que en lugar de generar novedad, creatividad y estar siempre en evolución, lo que estoy es construyendo una especie de círculo que se va viciando a sí mismo y del que quedo atrapado como el hámster que no para de dar vueltas. Por lo tanto, qué importante que debe ser precisamente la idea de la actualización. Déjenme que les dé unos cuantos pequeños titulares para que entendamos bien todo este tema de la actualización, y la segunda parte me dedicaré más a contar exactamente a qué se refiere, qué significa eso de la actualización. La primera idea, muy sencilla, es que el crecimiento de una persona, ni se frena ni se estanca, porque a veces tenemos la sensación de decir, esa persona, justo por lo que les estoy diciendo, se ha estancado. Oiga, es que no puede haber estancamiento porque la vida fluye en nosotros. Otra cosa es como yo me lo cuento. Pero la vida sigue funcionando en mí y yo sigo creciendo, sigo madurando y en mi propia maduración ya se van revelando cosas y aspectos novedosos en mi vida. Pero otra cosa, repito, es lo que me acabo contando. Por lo tanto, el crecimiento ni se frena ni se estanca. Eso sí, se puede retrasar. Entonces, ¿qué lo retrasa? Siempre voy a dar la misma respuesta. Lo que lo retrasa, lo que no permite la actualización, lo que nos lleva siempre al pasado, es el ego. Es ese yo que está observándose a sí mismo, ese yo que ha tomado ya como una especie de relato sobre mi propia existencia, y entonces memoria y relato, las dos cosas se juntan para que contemos siempre la misma historia, aunque ya no estemos en esa historia sino en otra. Entonces, por eso es tan importante que atendamos a nuestros discursos cuando intentamos hablar sobre lo que nos ha ido pasando y el lugar en el que estamos en este momento de nuestra vida. Hombre, también podemos decir que a veces no todo queda resuelto, que siempre queda algún aspecto por resolver, que siempre queda alguna memoria que se convierte casi en imposible de que la borre de mi vida, y eso lo vamos a aceptar como un hecho. Sí, quizás hay cosas en mi vida que no he logrado que estén superadas del todo, pero ya he logrado mucho. Y yo me he encontrado a veces con personas que han tenido traumas serios, y
cuando hablan del trauma se vuelven a emocionar y vuelven un poco ahí. Y entonces me dicen, ay, Xavi, es que yo creí que esto ya lo tenía resuelto. Y digo, no, si ya lo tienes resuelto, porque tu vida ya no está a merced de ese trauma, porque ya has llevado y estás haciendo una vida que ya has superado eso. Pero sigue existiendo en ti una cierta memoria, sigue existiendo en ti un pedacito de esa experiencia que cuando vuelves a ella, te vuelve un poco la memoria. Y muchas de estas memorias, la mayoría, son emocionales. Por lo tanto, entre la memoria emocional y el relato que construí alrededor de esa memoria, con eso vamos viviendo. Entonces, a veces cuando me dicen, ¿qué es una persona? Yo digo, memoria y relato. Memoria porque gran parte de lo que vive, gran parte de lo que es, se basa en lo que ha vivido. Por lo tanto, en aquello que ya ha sido experimentado en mí y que lo recuerdo, y además lo recuerdo envuelto en un relato. Y ese relato es el que le va dando sentido a las cosas de mi vida. Pero oigan, que a lo mejor mi contexto ya cambió, que a muchos de mis hábitos ya han cambiado, que muchas de las cosas que yo vivo ya no son aquellas, pero lo sigo contando igual. Por favor, atiendan esto. No retrasen por culpa del lenguaje y por culpa de eso, no me gusta poner la palabra culpa, a causa del lenguaje, a causa de ese yo que está autoobservándose continuamente y que continuamente está intentando encontrar su lugar, ese yo muchas veces para poderse narrar tiene que tirar del pasado, tiene que tirar de las memorias. No caigamos en esa trampa. Utilicemos bien el lenguaje para actualizarnos. Esa es la primera noticia. La segunda referencia a esto es, miren, en cada momento de la vida, en cada espacio-tiempo, tendemos hacia lo mejor. ¿Qué es lo que en cada momento, según lo que estoy viviendo, según el contexto en el que me encuentro y según la conciencia que yo tengo de mí, tiendo a lo mejor? Eso en programación neurolingüística, que tengo por ahí al Àngels Bernet, seguro que dirá, ¡ay, claro, claro! Eso ya sé lo que es. Que hablamos sobre las intenciones positivas. Y hablamos de que toda persona, en cada momento de su vida, escoge la mejor opción disponible para ella. Aquella opción que en conciencia es capaz de tomar en ese momento. Pero para ella en ese momento, espacio-tiempo, aquella decisión es la más importante, es la que puede tomar en conciencia. Por lo tanto, está haciendo lo que cree que es mejor. Es después, cuando nos encontramos con el resultado, que decimos, pues no era lo mejor, quizás. O sí, o ha sido aún mejor de lo que yo me pensaba. Pero si no es como yo pensaba, entonces me he dado una gran oportunidad para aprender, para darme cuenta que no existen los fracasos, que no existe eso que llamamos los malos resultados. Miren, todos son resultados en la vida y los resultados nos sirven precisamente para que podamos crecer, para que podamos corregir aquellos aspectos que decimos, mira, no es exactamente lo que esperaba. Entonces tendré que hacer alguna cosa para que realmente pueda afinar mejor, corregir, alcanzar aquello que yo me propuse. Por lo tanto, en todo momento intentamos hacer lo mejor que podemos. Y lo mejor que podemos según el contexto en el que vivimos, por tanto, el espacio-tiempo en el que están sucediendo las cosas. Pero, oigan, hoy es hoy. Hoy puedo resolver lo de hoy. Hoy tengo una mirada, una conciencia. Por favor, actualicen todo lo que ustedes han vivido, lo que han experimentado, y tráiganlo y pónganlo al día. Es como si ustedes tuvieran una capacidad en los ordenadores, que lo saben, que cada 2 por 3 les piden actualizaciones. ¿Qué ocurre cuando un programa no se actualiza? ¿Qué ocurre cuando ustedes, en lugar de actualizarse, están siguiendo un viejo programa? Que el ordenador cada vez va peor. Y que llega un día que ya incluso no lo pueden utilizar, porque le está diciendo, el programa no funciona. Por lo tanto, qué importante que es que tengamos esta capacidad de actualizarnos, que no significa seguir la moda y comprarle el último iPhone que ha salido o el producto que sea. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la actualización de la autoconciencia que tengo sobre mí, sobre cómo vivo y las experiencias que estoy teniendo hoy. Debo actualizar todo eso. Luego ya les cuento un poquito qué cosas tener en cuenta. Bien, además de la tendencia a la mejor elección, la tendencia a la actitud más positiva, que por cierto hay
una clave del autoconocimiento dedicada a la intención positiva. Por lo tanto, les remito que, por favor, si quieren saber más sobre el tema, vayan a buscarla. Eso también tiene mucho que ver si uno ha tenido una familia en su vida, que ha sido una familia facilitadora o ha sido una familia proveedora. Una familia facilitadora es aquella que facilita justamente su propio autoconocimiento, que facilita sus procesos, que facilita sus aprendizajes. En cambio, una familia proveedora es aquella en la que no atienden a los procesos, sino simplemente intentan que a usted no le falte de nada. Entonces, le proveen. ¿Qué necesitas, hijo? Una libreta para estudiar, te compro la libreta. ¿Qué más necesitas, hija mía? Pues necesito no sé cuántos colorines para hacer. Te los compro todos. Pero luego a lo mejor no la acompañas a la hora de decirle, ¿y qué vas a crear con eso? Y enséñame lo que has hecho. ¿Cómo se te ha ocurrido esta idea? Entonces, fíjense qué diferencia entre padres facilitadores, padres-madres, facilitadores, padres-madres, que son proveedores. Entonces, las personas que quizás no han tenido esta facilitación no están acostumbradas justamente a poner toda la carne en el proceso, a poner toda la atención en el proceso y no en los resultados. En cambio, cuando se trata de proveer, o tengo o no tengo, o me falta o quizá temo por no tener. Con lo cual siempre estoy en líos en las que el resultado se convierte en lo más importante. La actitud resultadista es una actitud angustiante, porque al final una persona acaba pasando cuentas. Entonces yo les imploro que no pasen cuentas, sino que vivan sus procesos. Y un proceso de los procesos, por lo tanto, un mega, un super, una metacognición fundamental en nuestra vida es precisamente la capacidad de actualizar todos nuestros programas y ponerlos al día. Bien. Por último, decir que también ante las cosas que nos ocurren que no nos gustan, que a veces las encontramos como aquellas miserias que he vivido, aquellos disgustos que tuve en el pasado, aquellas cosas que quizá me llevaron a que tuve traumas, que me llevaron a que no resolviera ciertas cosas y culpamos mucho al pasado. Y nos vamos mucho a la victimización. Si no hubiera ocurrido aquello. Porque ocurrió aquello, fíjate ahora cómo estoy viviendo. Pues mira, por aquello que ocurrió justifico toda mi vida. No se puede justificar una vida por el pasado. El sentido de la responsabilidad, que significa responder a la vida, nos exige de alguna manera que estemos actualizando nuestros programas. Por lo tanto, sí, hay personas que han vivido situaciones muy complejas, muy duras. Yo como psicólogo cada día estoy escuchando historias de personas y hay historias que son realmente espeluznantes, historias que son, pero en fin, que te ponen los pelos de punta. Y piensas, madre mía, lo que ha tenido que vivir esta persona, Dios mío. Pero muchas de ellas, lo superan, van hacia adelante, no como los cangrejos para atrás, sino para adelante. Y han logrado una cosa fundamental, que es encontrarle la parte positiva, encontrarle el sentido de la oportunidad a aquello que les ocurrió. Por lo tanto, esta actitud estoica de ver lo positivo incluso en el mal, ver lo positivo no en el sentido de la actitud positiva, de hacerlo todo muy ingenuo y muy de color de rosa, sino la actitud del aprendiz, la actitud de la oportunidad. Hay un dicho por ahí que a mí me encanta, que dice, si la vida te da palos, móntate una cabaña. Da la risa, pero es que es muy bueno. Es que se trata de eso. Actualizarse para mí sería algo parecido a eso. Sí, la vida me ha dado muchos palos, pero no veas lo que he construido con cada palo. No veas lo que he sido capaz de generar, de crear, de cambiar. Cómo he crecido como persona. Cómo me he podido desarrollar más personalmente cuando he sido capaz precisamente de tomar todo aquello que ha sido negativo, supuestamente negativo, buena suerte, mala suerte, quién lo sabe, pero todo aquello que en su momento fue vivido realmente con dureza. Y es cierto, en el momento en que lo estamos viviendo no dudo que el tema puede ser muy serio, que puede ser duro,
difícil y que incluso en ese momento nos parece que no pueda existir ninguna posibilidad y que más vale que esto se acabe de una vez, porque no podemos más. Lo entiendo perfectamente. Sí, así nos sentimos en ciertos momentos de la vida. Pero es en un cierto momento, lo que significa, en el momento siguiente, eso ya no está ocurriendo. En el momento siguiente eso ya es pasado. En el momento siguiente eso ya ocurrió. Y ahora me toca a mí tomar eso y con eso decidir qué quiero hacer. Por lo tanto, ahí es donde entra la actualización. Ahí es donde entra la facultad que tenemos de poner en orden y de ponernos al día a través de todos nuestros potenciales, de los que ya enseguida les hablaré. Por lo tanto, nuestro yo es quien secuestra nuestra capacidad de actualizarnos. La tendencia del yo-ego, ego-yo, es siempre volver a lo viejo, volver a lo conocido, contarse 1000 veces la misma película, hasta que nos convencemos. Porque fíjense, al final, si no me actualizo, voy a estar contándome siempre la misma película. Y entonces uno se pregunta, ¿pero de qué te sirve contarte siempre la misma película? Pues me sirve de eso, para continuar igual. ¿Por qué? Porque parece que mi vida sea eso. Entonces me lo tengo que contar, si lo tengo que contar a los demás. Entonces, si yo le voy contando a los demás continuamente la historia, si continuamente voy escuchándome a mí mismo contar las mismas cosas, me las acabo creyendo a pies juntillas. Se convierten exactamente en mi realidad, la que voy a vivir y la que probablemente va a encauzar mi futuro. Fíjense si es y llega a ser importante la actualización. Ahora, tenemos ese pequeño contraste, esa dificultad en el yo, que secuestra a la capacidad de actualizarse, porque el yo necesita mantenerse en lo que sabe y necesita mantenerse en las imágenes que se ha construido. Ahí es donde aparecen los autos, el autoconcepto que tengo de mí, la autoimagen que me he creado de mí mismo, las cosas que considero que son importantes para mí, etcétera, etcétera. Entonces, ya hay un momento en la vida que ya no sigo creciendo en autoconsciencia, sino parece como si ya hubiera terminado el ciclo. Miren, yo ya me he dado cuenta que esto funciona así y a partir de ahí el mundo es así. Y no cambia nada y todo va a seguir siendo así. Y me lo creo de verdad. Entonces, es imposible que me pueda actualizar, porque cuando me viene gente que intenta actualizarme, personas de mi alrededor, amistades, familia, gente del autoconocimiento que intenta que entiendas nuevos paradigmas, que te abre puertas y ventanas para que entre el aire nuevo, para que respires de otra manera, resulta que tu yo, ego, va a querer volver a lo conocido. Precisamente por eso, porque es conocido, porque no soportamos demasiado la incertidumbre. Y la actualización es como ponerse casi enfrente del abismo. Es decir, bien, ya me he actualizado, ¿ahora qué me queda? Salta y vuela. ¿Cómo? ¿Cómo que salta y vuela? No, hombre, no, yo no puedo saltar y volar. Como aquella famosa metáfora que se la voy a contar, porque es muy bonita. Es aquella metáfora del águila. Una aguilita que cuando la dejaron en su huevecito, resulta que lo metieron, el huevecito, dentro de un gallinero. Y el águila nació entre gallinas. Al paso del tiempo, que se hizo ya más joven, seguía siendo ya un águila, pero ya se creía una gallina, hasta que pasó una persona y la quiso actualizar. Oye, pero si tú eres un águila, ¿qué haces aquí entre gallinas? No, yo soy una gallina, este es mi lugar. No, hombre, no. Mira, acompáñame, lo lleva casi a un abismo. Dice, salta, vuela, si tú has nacido para volar. No, pero ¿qué dices? No, yo quiero volver con mis amigas, mis compañeras, porque yo soy una gallina. Bien, vuelve otra vez al corral. Al cabo de un tiempo el hombre vuelve. Dice, ¿qué? ¿Todavía te sigues creyendo que eres una gallina? Pues sí, me sigo creyendo que soy una gallina. Oye, pues no. Esta vez vamos a ir al abismo y ahí vamos a ver qué ocurre. Y efectivamente lo lleva hasta el abismo y insiste, el ego-yo, insiste en la autoimagen que se ha generado, que ha creado de sí misma,
para continuar creyendo que soy una gallina. ¿Y entonces qué ocurre? Pues el buen señor llega un momento que efectivamente, ante tal despropósito, lo que hace es simplemente darle un empujoncito. Y cuando el águila cae en el vacío, cae o va a caer, inmediatamente ¡fua!, despliega su potencial, despliega sus alas, despliega lo que es, despliega su facultad, despliega su naturaleza. En ese momento se actualiza. Por lo tanto, esta metáfora que nos sirva para recordar precisamente esto. Qué importante que es que podamos actualizar nuestros potenciales, que nos demos cuenta de que no podemos seguir viviendo con las ideas que hemos construido y seguir con, como decís por ahí, con esas creencias limitantes que lo que hacen nada más es que limitarme mi vida. Otro día hablaremos de las creencias. De hecho, ya tenemos por ahí con Francisco Maldonado de México también alguna charla sobre las creencias muy interesante. También les pido por favor que se acerquen a ella. Pero bien, estábamos diciendo la importancia de la actualización. Bien, vamos a buscar ya hacia dónde tenemos que dirigir la mirada si realmente queremos hacer este trabajo de actualizarnos o morir, en el bien entendido que morir es tanto como quedarse petrificado, quedarse atrapado en el pasado, quedarse sin moverse donde estamos. Esto es como casi morir en vida, porque, sinceramente, una vida que cuando tú tienes, no sé, 50 años, 45, 55 es igual, y tu vida es una auténtica repetición, y siempre vives exactamente lo mismo, no me digan ustedes que tarde o temprano te viene una pregunta inquietante a la mente. Y te dices, ¿va a ser así el resto de mi vida? ¿Es esto el vivir? ¿Y ya lo he hecho casi todo? Ahora que me queda casi media vida más, ¿solo se trata de repetir lo mismo? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué susto! Por lo tanto, cuando uno está ahí, inmediatamente tiene que empezar a actualizarse. Y a decir, no, tengo que plantearme exactamente, tengo que recuperar mis potenciales y empezar a dirigir mi vida hacia aquello que deseo. Entonces, cuando hacemos eso, podemos buscar algunos referentes importantes. Por ejemplo, se me ocurre ahora que repasemos las 4 o 5 cosas importantes que Carl Rogers, el gran papaíto lo digo cariñosamente, de la psicología humanista, el gran acompañador, porque fue un gran creador de las bases del acompañamiento terapéutico. Él a los pacientes no les llamaba pacientes, les llamaba clientes, curiosamente, un término muy curioso que a algunas personas, a mí por ejemplo, me rechincha un poquillo. Pero bueno, él utilizaba la palabra cliente. Entonces, él, como buen germinador, potenciador de las bases de lo que sería la psicología humanista, habló de algunas cosas que son importantes y que ahora se las voy a recordar muy básicamente porque creo que son interesantes para poder hacer precisamente toda esta tarea de actualización personal. La primera cosa es abrirse a la experiencia. No me voy a actualizar si no me permito experiencia. Y experiencia en el sentido de nueva experiencia. ¿Y cómo me puedo posibilitar nuevas experiencias si mi vida pues es lo que es, hay lo que hay? No se preocupen, que en su vida siempre van a venir cosas que usted no se esperaba. Siempre van a venir cosas que uno no tenía controladas. Siempre van a pasar hechos incluso extraordinarios. Por eso, desde el budismo se dice, lo que viene, conviene. Por lo tanto, ahí tienen ustedes una base importantísima que es la apertura a la experiencia. ¿Cómo puedo actualizarme? Metiéndome de lleno en la experiencia. Pero eso sí, permitirme vivirla. Y vivirla no desde las creencias, no desde los prejuicios, no desde los condicionamientos de mi pasado, porque entonces no estoy experimentando nada nuevo. Apertura a la experiencia significa precisamente el decir, ¿qué hay de nuevo en eso? ¿Cómo puedo vivir eso sin tener en cuenta el pasado?
¿Cómo puedo permitirme ahora estar conectado con esta experiencia que estoy viviendo y entregarme a ella? Y sí, van a aparecer viejas creencias, van a aparecer memorias, pero ahí es donde uno se da cuenta, de decir, no, si sigo eso que me viene, ya no me estoy actualizando, ya me vuelvo al pasado. Por lo tanto, ¿cómo me puedo permitir el estar plenamente, con conciencia plena en que lo que estoy viviendo ahora es lo que estoy viviendo? Y me entrego a ello. Eso Carl Rogers le llamó la apertura a la experiencia. La segunda idea de Rogers es la confianza organísmica. La confianza organísmica también significa, dentro de las actualizaciones, también tienes que actualizar tus memorias y las memorias que tienes vinculadas con tu cuerpo. Casi todo se expresa en el cuerpo. Por lo tanto, si sigo obedeciendo a las cosas emocionales espontáneas que vienen en mí, si sigo actuando tal cual me viene, tanto en pensamiento como en emoción, voy a repetir la misma programación de siempre. Por lo tanto, ustedes confíen en su organismo como el detector, por un lado, del pasado, detector de lo que ya está registrado en mí, y a la vez como el potencial de lo que yo puedo llegar a vivir. Pero eso tiene que ser con confianza. Y eso significa que tengo que confiar en mi cuerpo. Y a veces el cuerpo nos asusta y nos lleva por caminos de ansiedad y nos mete en la hipocondría y nos hace sentir desconfianza en nuestro cuerpo porque nos ha asustado, cuando en realidad lo que tenemos es que aprender del cuerpo y no desconfiar, porque si aprendemos de los síntomas, si aprendemos a manejarlo, estaremos mucho más confiados y tendremos mucha menos ansiedad. La tercera cosa que Rogers nos sugiere para actualizarnos es nuestra capacidad de crear, la creatividad. Creatividad tanto en forma expresiva, por supuesto, pero también desde el punto de vista de ser creadores. Miren, es que si no hay un momento que yo decido qué es lo que decido vivir, cómo quiero que sea eso que estoy viviendo, si no puedo reprogramar esa creencia, si no puedo reestructurar viejas ideas que tengo, entonces vuelvo al pasado y no me puedo actualizar. Por lo tanto, es muy necesaria la creatividad, entendida como la capacidad de crear. ¿Y qué es lo que tengo que crear? Lo que yo quiero. El significado que le quiero dar a las cosas que están ocurriendo. Y no dejar que el prejuicio, que la etiqueta que yo ya le he puesto antiguamente, presida y sea el filtro a través del cual yo estoy viviendo la realidad. Miren, no lo van a poder evitar. Que de entrada les venga lo viejo, no lo van a poder evitar. El programa salta enseguida. Este es el problema de nuestra mente y nuestra neurología. Así funcionan los circuitos. Por lo tanto, no vamos a ir en contra de eso, más bien vamos a reconocerlo. Ah, mira, ya aparece el pasado y ya aparece la memoria. Pero ahí también está mi plasticidad, como capacidad de poder reorganizar, resignificar de otra manera aquello que estoy viviendo. Por lo tanto, permítanse actualizarse también en este sentido. ¿Por qué tiene que ser como siempre lo he visto? ¿Por qué eso significa lo que quiero que, o lo que creo que significa? ¿Por qué tiene que ser así? Siempre recordaré uno de mis profesores de filosofía que tenía casi como Sócrates, no tenía casi otro discurso que siempre la misma pregunta. Dijeras lo que dijeras, él siempre te decía, ¿y por qué tiene que ser así? Efectivamente, me encantó y lo tengo asumido en mi vida, hasta ese punto donde no es que lo esté cuestionando todo, porque tampoco podemos pasarnos el día cuestionándolo todo, sino en momentos en que estamos viendo cosas que nos atañen, que son para nosotros y para nosotras importantes. Ese es el momento donde tenemos que decidir cómo quiero que sea eso en mí. Y eso nos lleva a la actitud creativa, a la actitud del creador, a la actitud donde yo tengo que irme a un lugar, tengo que no hacerle tanto caso a eso que viene automáticamente, darme cuenta de ello, hacer un pequeño espacio, separarlo, para que en ese espacio de separación yo encuentre mi capacidad de poder decidir y crear de nuevo eso. ¿Cómo quiero que sea vivido esto ahora en mí? Finalmente, libertad experiencial. Bueno, la cultura que vivimos hoy en día es una cultura complicada. No voy a entrar en temas políticos, no me interesa demasiado, tampoco soy sociólogo. Sí que tengo la sensación de que vivimos un mundo cada vez más complejo,
donde lo que antes parecía que estaba muy claro para todo el mundo, hoy ya no. Hoy tenemos muchas maneras de ver el mundo. Lo fastidioso es que si no perteneces a una o a otra, los otros se te comen. Entonces, llega un momento que hay mucha autocensura, hay poca libertad experiencial, porque tenemos miedo. Nos asusta el que puedan decirnos, rechazarnos, que podamos recibir palos de no sé quién. ¿Por qué? Porque parece que tenemos que vivir en capillitas, que cada uno tiene sus capillitas y si no estás de acuerdo se te comen. Yo esto no lo había vivido nunca, sí, había vivido lo contrario, que también era muy fastidioso, un pensamiento único. Pero cuando ese pensamiento es múltiple, pero a la vez es como único para cada uno, entonces nace el prejuicio, nace el adoctrinamiento y el dogmatismo. Y nada peor para la autoconciencia, para el crecimiento personal, que los adoctrinamientos y los dogmatismos. Por lo tanto, libertad experiencial. Libertad para que puedas vivir y te permitas vivir incluso, fíjate lo que te voy a decir, que también está hablado en alguna clave, incluso aunque en algún momento parezca que se rompe tu coherencia. Pero tu coherencia se puede romper si te das cuenta que es necesario que experimentes y que te des libertad experiencial para que luego eso lo puedas reorganizar, lo puedas integrar en el conjunto de tu vida y puedas seguir actuando en coherencia. Por lo tanto, apertura a la experiencia, confianza organísmica, creatividad y libertad experiencial. Este es el legado fundamental de los humanistas a los cuales Rogers contribuyó. Rogers también influyó mucho en la idea de actualizarse. Para él, toda persona que asistía de algún modo a terapia o que se acercaba al mundo de la ayuda o de la conciencia, simplemente, o del autoconocimiento, entendía que lo que esa persona quería era actualizarse. Era, de algún modo, encontrar que en ese mejunje en que se ha convertido quizás su pasado, o la dificultad por tenerlo todo un poco puesto, ordenado en su vida, va buscando precisamente un nuevo orden. Pero ese nuevo orden, esa manera de ordenarse, no puede nacer de lo viejo. Y a veces tendemos demasiado, y me incluyo en ello, tendemos demasiado a esas partes que nos siguen llevando al pasado. Siguen siendo estructuras y respuestas ya muy prejuiciosas y muy basadas en lo que hemos vivido. Por lo tanto, el orden de un sistema, también dicen los científicos, el orden de un sistema no viene de fuera, sino de dentro. Es decir, para que cambiemos, no necesitamos solo ciertas condiciones de vida. Sí, es obvio que todo lo externo a mí me va a crear dos cosas, fundamentalmente dos cosas. Bueno, yo lo resumo en una. El exterior siempre me va a crear condiciones de experiencia, pero esas condiciones se pueden dividir en dos. Condiciones que son recursos y posibilidades o perturbaciones. Por lo tanto, ahí fuera siempre se van a crear muchas condiciones de experiencia, pero al final quien decide vivir todo eso soy yo. Y al final quien decide y le da forma a eso que me viene de fuera soy yo. Por lo tanto, el cambio, esa actualización, tiene que venir de dentro, tiene que venir de mis capacidades. Y, oigan, ¿cuáles son esas capacidades? Bien, ahí tenemos que asistirnos ya de los principios de Antonio Blay, que ya desde hace muchos años nos ayudaron también a este concepto de la actualización. Y la actualización básicamente de tres cosas. Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de sentir y nuestra capacidad de hacer. ¿Qué es un ser humano? Potencial. ¿Un potencial de qué? Un potencial de pensar, una inteligencia, un potencial de amar, un potencial de relacionarse y un potencial de energía, que significa un potencial de poder hacer, de poder crear, construir. Por lo tanto, en lugar de pensar si tengo que potenciar o tengo que crear, que ser más esto, más lo otro, no se metan en estos líos, por Dios, que esto es el juego del ego psicológico que les va a meter de nuevo en el mismo follón. No,
lo que fundamentalmente tenemos que actualizar, además de lo que ya les he dicho en la línea de Carl Rogers, son estas tres cosas. ¿Estoy pensando según lo que estoy viviendo ahora? ¿Estoy sintiendo según lo que estoy viviendo ahora? ¿Estoy resolviendo, estoy actuando según lo que me está ocurriendo ahora? ¿O estoy evitando? ¿O estoy repitiendo? ¿O estoy encauzándolo todo para que volvamos al mismo lugar? Por lo tanto, esas tres cosas que de algún modo definen nuestro ser inteligencia, ser amor, relación, emoción, y ser activos, actividad, energía, creación, todo eso son las cosas que fundamentalmente tenemos que actualizar. ¿Pero qué significa actualizarlo exactamente? Significa responder a lo que está pasando ahora. Ser plenamente conscientes de que es ahora lo que está ocurriendo y que lo que está ocurriendo ahora es lo que tengo que poner toda mi capacidad de pensar, de sentir y de hacer. Al servicio de lo que ocurre ahora. Al servicio de estar en presente y en presencia con lo que ocurre, intentando estar ahora desarrollando esas facultades que yo tengo. En cambio, cuando ya me dirijo a las creencias, ya me voy al pensamiento viejo. Cuando estoy atrapado en las memorias, ya estoy en los circuitos de mi memoria emocional. Cuando repito las mismas cosas, estoy en un hacer ya conocido. Por lo tanto, hay que empezar a hacer ni que sean pequeños cambios. Hay que moverse en esas pequeñas direcciones donde un pequeño cambio al cabo del tiempo se convierte en un gran cambio. Por lo tanto, ¿cómo voy introduciendo actualizaciones en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de hacer? De hecho, van muy juntas las tres. No es que sean tres cosas separadas, es que van de la manita. Por lo tanto, hoy quería dejarles este mensaje que creo que es importante. Actualizarse o morir. Y ya me han entendido. No se muere nadie de eso. Pero sí queda uno encerrado en vida. Queda uno metido en la cueva. Queda uno en una repetición continua donde no puede encontrar más vida. Y la vida, no para. ¿Se acuerdan de aquella canción de Mercedes Sosa? Cambia, todo cambia. Por lo tanto, la vida es movimiento, es ritmo, es vibración. La vida no está muerta, la vida no está inerte, no está en paro, no está inactiva. Está viva. Y en su vivez está continuamente intentando adaptarse a lo que va ocurriendo. Y a veces vienen grandes tempestades, a veces vienen tsunamis y destroza, pero luego todo se vuelve a recomponer y hay que reconstruir de nuevo. Eso le hemos puesto una palabra bonita que es resiliencia. Somos resilientes, efectivamente. Tenemos la capacidad de reconstruir, tenemos la capacidad de ir hacia adelante. Pero para poderlo hacer y hacerlo al máximo potencial, necesitamos actualizar todas nuestras capacidades y recursos. Yo les pido, por favor, que lo piensen y que intenten mañana o ahora mismo ya en aquello que están haciendo, moverse en esa dirección. ¿Qué puedo ver ahora diferente? Pero simplemente por el ejercicio de decir, no te quedes con el pensamiento encerrado y que tu atención no se vaya a lo de siempre. Voy a mirar un poco más. Open mind. Voy a abrir un poquito más la mente. Voy a intentar ver lo que antes no veía. Voy a permitirme no creer que las cosas son como son, sino que siempre hay más percepciones, más puntos de vista. Voy, en lugar de pelearme con los demás, voy a escucharlos, es decir, ¿qué hay de interesante en eso que dice esa persona que no es nada interesante para mí? Porque puede ser que sí, que me esté dando una pista. Cuando uno se abre extraordinariamente a la vida, está en todo el potencial. Pero además hay un hecho hermosísimo, que se produce el mundo sincrónico. ¿Qué significa?
Cuando yo me abro la vida se abre para mí. Cuando yo me actualizo, la vida también se está actualizando. Y entonces empiezo a ver las cosas de otra manera. Y veo otros colores, otros matices. Y el hecho simplemente de ver las cosas de forma diferente, de hacerlas diferente y de vivirlas diferente, y ya empieza a ocurrir como si fuera una nueva vida. Y eso imagínense que no ocurre en un momento determinado, sino imagínense que eso es un continuo. Imagínense que ustedes se permiten esta apertura. Eso es actualizarse. Eso es poner todo el ser al servicio de la presencia, al servicio de la vida. Y ahí nos encontramos en la totalidad. Luego van apareciendo los programitas que tenemos, que siempre van a estar ahí, recuerden. Pero recuerden también que se lo he dicho, el peor enemigo para actualizarse, el que secuestra realmente la tendencia a actualizarnos, es ese yo que necesita relatos en los que siempre se cuenta la misma película. Por lo tanto, les deseo que ya rompan, ni que sea en pequeños pedacitos, pero empiecen a romper esas dinámicas quizás adoctrinadas, quizás de obediencia, quizás de reactividad contra las cosas que suceden, y se permitan ustedes acercarse de una manera diferente a la vida. Y cuando lo hagan, se darán cuenta que la vida cambia. Y ustedes que a lo mejor pensarán, anda, mira, qué casualidad. O pensarán, qué buena suerte. O pensarán, qué mala suerte. No. Son ustedes que se han actualizado. Ustedes son los que están en la vida y la viven. La vida solo les irá creando condiciones de experiencia. A veces potenciadoras, a veces perturbadoras. Pero eso no va a parar de ocurrir. Depende cómo ustedes decidan vivirlo, así será su vida. Y su vida puede ser mágica, hermosa, no ausente, no sin ausencia también de dolor, de tristeza, de momentos difíciles y duros. Pero todo eso está al servicio del aprendizaje, al servicio de nuestro destino existencial, que al final es crecer en conciencia para aprender lo que hemos venido a aprender en esta vida y podernos actualizar, y ya no solo desde el aspecto de nuestros potenciales, inteligencia, amor, energía, sino también ponernos al servicio del alma, de modo que actualicemos lo que seguramente es más difícil de actualizar de todo, que es aquello que yo he venido a hacer en esta vida. Porque tengo libre albedrío para decidir no hacerlo, porque tengo también la posibilidad de distraerme, de no atender a mi propósito. Entonces hay que actualizarse para actualizar también el ser, para que mi alma vaya actualizándose, que significa nada más y nada menos que conectar con el propósito, con su ser en el mundo, con aquello que he venido a hacer y aquello que me va a ayudar a que yo me pueda trascender, que pueda tener mayor autoconciencia y me sirva para respirar desde lo que realmente soy, el ser. Ese es el que tenemos que estar no actualizando, porque el ser no necesita ser actualizado. El ser es ser, siempre está, no necesita ser cambiado. Es nuestros yos, nuestros relatos y nuestras memorias las que secuestran la capacidad de conectar con nuestro ser. Les deseo un buen ser, les deseo que puedan realmente abrirse profundamente, que escojan el camino del ser, que vayan encontrando sus propósitos en la vida y que podamos resolver también algunas de estas pequeñas problemáticas que nos crea nuestro yo, nuestra mente. Gracias a todas, gracias a todos por estar ahí. Esta es la clave del autoconocimiento número 28 y por lo tanto aprovecho también para anunciarles que tenemos ya pronto retiro a final del mes de abril, el 28 de abril hasta el 1 de mayo. Por lo tanto, casi 4 días, 3 días y medio, vamos a poder estar en la Cova de Manresa. Experiencia y como no hay ninguna como esa, seguramente por el entorno. Un entorno que nos va a favorecer justamente un buen retiro de interioridad. A eso vamos y ahí será una buena posibilidad para abrir precisamente eso que llamamos el camino del ser.
Gracias a todos, gracias por vuestra presencia y nos encontramos, si Dios quiere, el próximo mes para hacer otra clave del autoconocimiento. Chao, buenas noches, se les quiere, de verdad, se les quiere mucho, mucho.